Muy bien, y ya estamos de vuelta, como les conté, con Miguel Alderete. Él es director de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, y Marcela Vera, economista y doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Buenos días, ¿cómo están? Muy Buenas tardes ya en realidad, porque son las 12 con... Pasó recién como justito. Es más, no solamente eso, no hemos hecho mención de algo muy importante. Hoy a las 6:25 de la mañana ha comenzado el otoño. Ah, muy bien. Correcto. Bastante otoñal el día, se ¿Sí? notó. Sí, se notó que comenzó el otoño hoy. Nuestros queridos Miguel y Marcela estamos aquí justamente para conversar sobre el artículo 161, que es la causal de despidos por necesidad de la empresa y que tanto se mal utiliza muchas veces. Bueno, conversemos, Miguel, ¿no es cierto?, contando si hay un abuso de este artículo, el 161 del Código del Trabajo. Bueno, primero que todo, buenos días a todos, a los auditores, a los oyentes, a ustedes, al equipo que trabaja aquí en La Voz de los que Sobran. Efectivamente, en nuestro país, con el código laboral que tenemos, se ha manifestado ya por los años, por décadas, este uso, sobre todo en la última década, el uso y abuso de la causal 161, necesidad de la empresa. Nosotros como representantes de los trabajadores bancarios nos podemos dar cuenta que efectivamente esa causal no aplica en muchos de los casos que son efectivamente despedidos los trabajadores y las trabajadoras, porque vemos que los bancos siguen teniendo ostentosas utilidades todos los años, hacen inversiones fuertes en tecnología, en nuevos edificios, por ejemplo, que están construyendo, y eso es totalmente, que no está en sintonía con el tema de los despidos. O sea, ganamos mucho por un lado y despedimos gente por otro lado, y lamentablemente con eso aumenta la tasa de cesantía y la gente pues se pregunta, ¿qué hago? Y nosotros como dirigentes sindicales nos toca vivir experiencias bien conmovedoras de trabajadores. Es lamentable, pero nosotros como dirigentes, además, lo único que nos podemos hacer en este caso, teniendo esta legislación que tenemos, como bien les decía recién, que lo único que nos compete a nosotros es tratar de llevar al trabajador, encauzar por conseguir un porcentaje adicional del finiquito. Algo más del finiquito. Algo más del finiquito, claro. Ahora, esto se ha utilizado, y no solamente en el mundo bancario, donde me imagino que ustedes tienen la expertise más importante, pero es una excusa para hacer ajustes de personal en toda la industria, ¿cierto? Porque entiendo de que tienen que haber razones bien justificadas para un fundadas. Despido, claro, por necesidad de la empresa, una baja productividad, pérdidas de dinero, un montón de factores. Pero también es muy fácil esquivar ese factor, po. Y muchas veces se utiliza este argumento para cargos que finalmente, y contraviniendo la ley, son reemplazados. Eso pasa en todos lados, ¿no? Quería No sé que ustedes dos quieren abordarlo. Sí. Porque yo estaba mirándote a ti. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto siempre estar en el programa. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. En relación a este tema, me parece que es muy importante que la gente comprenda que cada vez que las grandes empresas disminuyen su planta de trabajadores, lo que está ocurriendo es aumentar la presión, la explotación sobre los trabajadores que quedan dentro de la gran empresa. Y esa es una realidad que también es muy importante que las personas puedan comprender en profundidad, porque lo que se está exigiendo entonces a los trabajadores que sí quedaron con su puesto de trabajo es que entonces tienen que o hacer más funciones o trabajar más horas o reducir los tiempos en que tardan en hacer algún tipo de actividad. Esto entonces se conoce como un aumento en la plusvalía relativa y, por tanto, eso también va acompañado de una incorporación de algunos elementos tecnológicos, porque hoy día la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la combinación de estas está entonces generando una sustitución también de trabajadores y está aumentando también la presión que hay sobre los trabajadores entonces que tienen su puesto de trabajo. Entonces, cada vez que la empresa utiliza este tipo de herramientas jurídicas para disminuir su planta de trabajadores, de profesionales, de técnicos, lo que está ocurriendo entonces es un aumento en la explotación que ocurre hoy día en la clase trabajadora. Entonces, ya, a ver, porque se utiliza para achicar las plantas. O sea, no se vuelve a contratar a alguien por ese mismo puesto de sacar a trabajo. lo incómodo. Claro. También se ocupa. O a los antiguos, Claro. a las antiguas, a la gente con más experiencia. Sí,
lo triste de esto, lo grave de esto, es que lamentablemente las trabajadoras, los trabajadores, lo hemos normalizado. O sea, el despido por necesidad de la empresa lo normalizamos. Y lamentablemente los que perdemos somos los trabajadores. De hecho, hoy día hay una suspicacia, creo yo, de parte del empleador, en tanto el uso de la tecnología. A los comerciales, a la gente que está de cara al público, les dicen, muchachos, traten de vender todo el sistema informático de nuestro banco, porque así agilizan los tiempos, así mejora la atención, etcétera, etcétera. Pero finalmente nos hemos dado cuenta que es un disparo a los pies, porque mientras el cliente accede a esa tecnología, el puesto finalmente lo van a dejar vacío por la tecnología. Y como bien decía Rodrigo también, se va una persona antigua, con calificación, con conocimiento, con mejor sueldo, con toda la experiencia, y se va y traen a un trabajador con la mitad del sueldo, sin los conocimientos, sin la expertise, sin la insignia del banco, sin el compromiso, y eso lamentablemente genera repercusiones en la atención al cliente. Por supuesto, porque no te atienden de la misma forma al final, ¿no? Sí, correcto. Bueno, finalmente, ¿qué tiene que hacer una empresa realmente para echar a alguien por el artículo 161? A mí me echaron una vez por el artículo 161 y creo que me sentí como muy desechada, me acuerdo. ¿Para qué se debería utilizar realmente y para qué está en la ley, Marcela? Mira, yo soy economista, no soy abogada, así que seguramente acá el dirigente va a poder contarte un poco más en detalle que yo. ¿Para qué se podría ocupar realmente el artículo 161? ¿En qué caso sería bien ocupado? Cuando la empresa efectivamente, por ejemplo, arroja malos resultados, mala gestión, tiene problemas contables que hoy día en la banca, lamentablemente nosotros no vivimos eso. Lo vivimos sí el año 1981 y los bancos fueron intervenidos por el Estado. Claro. Con plata de los trabajadores, los bancos fueron subvencionados por el Estado. Pero hoy día estamos viendo solamente números azules en los últimos 20 años. Entonces, es contradictorio que despidan tanta gente habiendo tanta utilidad en los bancos. De hecho, ahora en el mes de abril se juntan los accionistas. ¿A qué se juntan? A repartir las ganancias que han generado los trabajadores con el trabajo, el trabajo brutal que reciben, con las metas incumplibles muchas veces, que ha llevado hoy día incumplibles y que ha llevado hoy día una población altamente enferma. ¿En los bancos la población está altamente enferma? Por supuesto que sí, pues. ¿Por problemas mentales? Mucha depresión, crisis de pánico, angustia, licencia. La gente tiene incertidumbre si acaso va a llegar a fin de mes. Que esa es otra cuestión. Justamente por esta aplicación del artículo 161, nadie ya tiene certeza de su trabajo. Yo puedo estar haciendo muy bien mi trabajo hoy día. Esto no ha pasado. Casos hay muchos. Hago muy bien mi trabajo hoy día, cumpliendo con mis expectativas que se han propuesto para mí, que yo compartí con mi jefatura, y de pronto, por algún motivo raro, soy antiguo, tengo buena remuneración, me dice Miguel, hasta aquí nomás llegamos, está despedido por el 161. Y no hay ninguna razón plausible para el despido. Pero sí, al día siguiente hay una persona que gana un tercio de lo que ganaba yo o la mitad. Es que además en términos de la redacción del artículo es súper ambigua porque se refiere a las necesidades de la empresa, se puede referir perfectamente al aumento o la disminución de la productividad. ¿Y tú cómo mides la productividad al interior de una empresa? Eso es algo muy subjetivo de poder realizar porque finalmente tú puedes encontrar una serie de modelos que a ti te determinan cuánto va a ser la productividad de un trabajador. Por ejemplo, es distinta la productividad que puede tener un trabajador en Chile versus la productividad que puede tener en Alemania. Ambos modelos son eficientes, son evidentemente ambos aplicables, pero la realidad chilena es la realidad alemana, no, aunque la empresa a lo mejor sea de origen alemán, ¿me entiendes? Entonces, claro, es muy relativa la fórmula en que tú generas un indicador de productividad y por tanto la empresa puede perfectamente ajustar ese argumento para poder entonces justificar el despido que está realizando a un sector de trabajadores para poder aumentar la presión que ejerce sobre el otro conjunto de trabajadores y por tanto, ¿qué hace la empresa ahí? Disminuye los costos que tiene. Normalmente los costos fijos son costos, digamos, difíciles de variar y hoy día los salarios, hay muchos salarios que están conectados con ese tipo de costos y hoy día los salarios hacen parte, digamos, de ese proceso muy importante de gastos que tiene una empresa. Entonces, por tanto, cada vez que la empresa se ahorra un conjunto de salarios, eso está generando una mayor utilidad para ese sector. Pregunta. En base a, nuevamente,
lo que está ocurriendo con el sector de trabajadores que sí se queda en la empresa, que cada vez sufre más enfermedades y patologías como, Que se como muy bien sobrecargan, decía, además, no solamente que se sobrecargan Ahora, en extremo. Yo creo que cuando colocaron este decreto y esta posibilidad, lo que intentaron es darle flexibilidad al mercado. ¿Cómo estamos en comparación con el resto de los países? Chile, en ese contexto, a la hora de aplicar este artículo de los despidos, ¿es más flexible que los vecinos, que Argentina, que Perú, que Brasil? Se repite mucho en los países de la región. Podemos Sí, rescatar, por difícil, ejemplo, la experiencia que tienen los uruguayos, Ya. que hace un par de años atrás despidieron a unos trabajadores del sitio, van 26 trabajadores, pero 4 fueron los significantes que los dejaron sin trabajo, pero el AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, dijo, muchachos, estos trabajadores no los pueden despedir, no los pueden desvincular finalmente. Vamos a iniciar un proceso de conversaciones. Y después de largos años, finalmente los trabajadores fueron recontratados con harto quilombo, con harta efervescencia en Argentina, en Uruguay. En Uruguay. Eso significa que la unidad de los trabajadores es fundamental para enfrentar estos procesos. Ayer hablábamos con un señor, un ex trabajador bancario, que decía que antes de la reforma de José Piñera, de la reforma laboral, los trabajadores bancarios estaban en la caja bancaria de previsión y para despedir solamente podían despedir los bancos cuando el trabajador había robado, cuando no se podía hacer nada y era totalmente demostrable. Hoy día al trabajador le pueden decir tú robaste, no tienen cómo demostrarlo, pero lo despiden igual. Hay casos para hablar latamente de esto. Es el Increíble artículo eso. 160, claro, otro artículo. Sí. Pero te quiero decir con esto que es muy importante la unidad de los trabajadores de repente absortos en este sistema que tenemos moderno, no se preocupa, están solamente preocupados su nicho, de cumplir con sus números, con sus cifras, para que no tenga después la represalia de la jefatura. Claro. Pero no se han dado cuenta que unidos puede lograr muchas cosas. Por ejemplo, hacer un paro. Dejar de trabajar por 5 minutos, por ejemplo, para por lo menos ejercer presión respecto a mejores condiciones laborales. Mira, qué interesante lo que estás explicando. Hablábamos de las transformaciones tecnológicas, ¿verdad? Y se argumenta que los despidos y el cierre de sucursales, que estábamos hablando de 26 trabajadores del Citibank, dijiste. En Uruguay, sí, ¿En 27. Uruguay? 27. ¿Acá cuántos han despedido? El año pasado, según la Comisión para el Mercado Financiero, a octubre fueron un poquito más de 1.000 trabajadores. Imagínate. Y curiosamente, Banco Estado contrató cerca de 120 trabajadores. Banco Estado, curiosamente, Mira qué interesante lo que dices. en la misma fecha. Bueno, se argumenta que se debe a la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ellos financien estas transformaciones? Porque para poder contratar estas nuevas tecnologías igual tienen que hacer una inversión gigante, ¿no? Asumo yo. Y al mismo tiempo van despidiendo gente. Sí, lo que ocurre es que ¿Se ahorran tanto? es un tipo de tecnología que es muy barata, ¿ya? En el momento de instalación, en efecto, te queda como un costo hundido. Es algo que, digamos, ya no puedes reversar en términos del gasto. Pero, sin embargo, luego esa tecnología se paga sola porque te estás ahorrando salarios, pero al mismo tiempo estás disminuyendo costos de otra índole. Por ejemplo, cuando tú bien utilizas tecnología, tú puedes tener sensores de calor, de acomodamiento de las luces y ahorras energía al interior de tu empresa. Puedes tener sistemas eficientes en donde detectas algún tipo de falla en la producción e inmediatamente se corrige y, por tanto, puedes aumentar la producción que tienes al interior de tu empresa. Entonces, por una parte, puedes aumentar tus ingresos, pero también disminuir tus costos y, de esa forma, financiar la tecnología que estás incorporando en el sistema. Entonces, si me preguntas si es infactible o inviable reemplazar trabajadores por el alto costo de la tecnología, en realidad hoy no lo es. Simplemente lo que estamos pudiendo observar es que hay sectores que están siendo punteros, normalmente los que además guardan relación con servicio al cliente. Claro. Y como tú muy bien comentabas hace un rato, se ha precarizado mucho las condiciones de los trabajadores que están en ese sector, pero al mismo tiempo ha disminuido la calidad del servicio que se otorga. Y hoy día se produce una especie de distanciamiento, de disociación entre la empresa y el usuario, porque finalmente tú tienes que hablar con una máquina para hacer el reclamo correspondiente. Ocurrió cuando se apagó la luz, cuando hubieron estos apagones masivos, Ajá. en que la gente tenía que meterse a un formulario. Ni siquiera había una persona entonces que diera una solución o que pudiera evaluar el nivel de dificultad o de afectación en las condiciones de vida de los usuarios. Entonces, ese tipo de cuestiones genera que entonces la empresa se distancie
de sus clientes, de sus usuarios, y uno puede observar cómo ha ido disminuyendo la calidad del servicio al cliente que otorgaban las empresas chilenas en Chile, Un que montón. yo creo que nosotros estábamos orgullosos de eso hace unos 15 años. Hoy día, en realidad, casi podemos reclamar de todas las Entonces, empresas al respecto. Hoy día ni el CERNAC te defiende, po. O sea, Está sí. ahí para Mira lo que está financiar pasando, la denuncia de ayer del CERNAC A eso voy. y la crisis eléctrica. Que Quería agregar una cosa estaban respecto hablando del tema de ese otras de, cosas. para llegar al artículo 161, despedir por necesidad de la empresa, hay cuestiones también que están soterradas, que van por debajo, por ejemplo, los cumplimientos de meta de los trabajadores del área comercial. Hay una cuestión que es significante, he recibido muchas denuncias por esto. Por ejemplo, un ejecutivo que trabaja en el sector alto de nuestra ciudad versus un ejecutivo que trabaja en Puente Alto, en Maipú. Evidentemente no tienen las mismas condiciones, pero sí, a la hora de evaluar, tienen las mismas tablas. Claro. Entonces el de arriba cumple largamente, el de Puente Alto, Maipú, lo tiene que hacer, no sé, sufriendo para llegar a fin de mes. Entonces finalmente Tremendo. va a salir mal evaluado. Tal cual. Siker dice, negociación colectiva ramal, ya. Apura eso. Arturo Enrique Salazar Muñoz dice, a mí me despidieron por necesidades de la empresa 3 meses antes de cumplir la edad de jubilación. Cáchense. Firmé el finiquito con una cláusula que hice poner que me permitía, en el fondo, poder demandarlos, ya que tenían que demostrar cuáles eran las necesidades. Gané el juicio y me pagaron más, y fue un porcentaje sobre el finiquito que no era menospreciable. Muy bien, Arturo, por la fórmula que utilizaste. APR Cloud dice, buenas tardes, querida comunidad. El artículo 161 en minería es pan de cada día. Cristina Susara Vera Román dice, hola, buenas tardes. Nosotros terminamos negociación colectiva en Radio Agricultura. Quiero leer esto porque esto no lo van a leer en ningún otro medio de comunicación. Y despidieron a 13 trabajadores, entre ellos yo, expresidenta del sindicato. Segunda vez que hacen despidos masivos. Despidieron a la presidenta dirigente del sindical. sindicato. ¿Y eso no es antisindical? Es una práctica antisindical. Ahí debería tomar ¿Qué juicio. debería hacer Cristina? Porque no puede quedarse de brazos cruzados, No, tiene Cristina que Asumo, asesorarse ¿no? con un abogado y efectivamente demandar por la causal, bueno, por su fuero, y después por la causal 161 necesidad de la empresa, que finalmente no se da, en lo hecho no se da. Qué bueno que el Claudio hizo una consulta respecto del despido por necesidad de la empresa, que él demandó posteriormente. Arturo. Pero ahí yo Arturo. quería ponerle acento, Arturo, quería ponerle acento ahí, porque muchos trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores en Chile, desconoce los derechos al momento del despido por necesidad de la empresa. Que, por ejemplo, dice que cuando al trabajador le notifican el día que lo despiden, que se acaba el vínculo, es solamente la firma de un papel que le indica que ya se acabó el vínculo con la empresa. Solo eso. Él puede firmar, puede poner la huella dactilar, lo que sea, una mosca. Pero al momento de poner el finiquito, si la persona quiere ir a trámites posteriores, por ejemplo, a tribunal, ahí tiene que tener mucho ojo porque ahí está firmando el finiquito. Y ahí uno tiene que ingresar el derecho, me reservo el derecho de ejercer las acciones judiciales para posteriormente ir a tribunales. Eso es lo importante, la gente ¿no? tiene que saberlo. en su Dejarlo. casa. Al firmar el finiquito, tiene Uno que poner coloca Claro, ese... exactamente. Ese, Es el tecnicismo. ese es el tecnicismo. Ojo, hágalo usted también. Sí. Finalmente decida demandar o no, ¿no? Sí, Pues, y eso no es chispeza, no es no choreza, es no, un derecho. Es un derecho, claro, es un derecho de los trabajadores. Bueno, hay muchas cosas. Cristina Vera nos vuelve a escribir. Dice, perdón, espérame, voy a leer porque también escribió un poquito más arriba. Dice, 2 despidos masivos en Radio Agricultura después de la negociación colectiva. Primero con Luis Langlois, que luego que el directorio se enteró, lo despidieron. Ahora con Vesna Radnich. Yo soy expresidenta, dice. Y luego dice, estamos en demanda colectiva por despido masivo y discriminación por sindicalización. Perfecto, están ya llevando esto. Qué bueno. Cristina, si nos puede escribir también Acá a tenemos tribuna para usted. nuestro Instagram o a nuestro número de WhatsApp, es el más 569-9101-0672. Oye, vamos a ir al tema del derecho a la vivienda. Me interesa mucho ese tema. Dale, Rodrigo. Porque hay una crisis profunda en el país, en realidad. Un sobrestock, no es un buen momento inmobiliario, pero también hoy día está quedando más lejos para los trabajadores que aspiran a la casa propia el poder concretarlo. Cuesta mucho más hoy día que hace 15 años. Pero totalmente, las tasas, la exigencia, el pie, todo ha cambiado, por supuesto que en contra de los trabajadores. ¿Cómo afecta en particular este tema que es el derecho a la vivienda al sector bancario? Es lesivo, voy a utilizar esa palabra, porque no puede ser que el trabajador que trabaja en la industria, valga la redundancia, en la industria bancaria, que son los que ofrecen los créditos a los consumidores, no pueda obtener su casa propia.
es complejo. Ayer hablamos con unos colegas, con este señor también de la Federación Bancaria de hace 50 años atrás, que él decía que esto es increíble. La gente tiene que escuchar en su casa, los trabajadores bancarios, las trabajadoras bancarias. Antiguamente, antes de la reforma laboral, los trabajadores afiliados a la caja bancaria podían comprar sus casas en la misma caja bancaria. Y la caja bancaria le hacía todo el trámite de la prestación del dinero y donde él podía comprar las casas, por ejemplo, vía Santa Elena, cerca del Estadio Colo Colo, vía El Dorado en Vitacura, que eran casas muy, no sé, atendibles, ricas casas, Claro. cómodas, confortables. Claro. Digna. Hoy día eso es imposible. Hace un par de días salió publicado en un diario, Ya. no sé si ustedes lo vieron, la No, cantidad de no leo la última remuneración noticia. que te piden para acceder a un crédito dependiendo de la comuna en que uno, A ver, ya. vive. Por ejemplo, yo vivo en Quilicura. Dale. Quilicura dice que para poder acceder a una vivienda en Quilicura, te hablan de la superficie 66 metros cuadrados, la renta promedio tiene que estar entre los 2 millones y los 3 millones. O sea, hoy día en la banca solamente el área comercial podría tener acceso a comprarse una vivienda en Quilicura, que es una comuna donde uno podría acceder finalmente Claro. a un bien raíz. Yo lo hice en un momento de fulgor, de una posibilidad que se nos dio, lo hice hace 20, 25 años atrás, me aproveché de eso y hoy día tengo mi propiedad en Quilicura. Pero hoy día es imposible que un trabajador bancario tenga ese derecho. En conversaciones con la gerencia del banco que yo trabajo, nos decía que él también, por ejemplo, el gerente, tampoco tenía él esa posibilidad de poder acceder a un crédito hipotecario, que era un chiste prácticamente, con los ingresos que ellos tienen. Y curiosamente, en Chile hoy día hay un sobrestock inmobiliario que no se puede cubrir, porque la gente no alcanza a Pero mira, completar por esos favor, márgenes. Yo vivo en Ñuñoa. También tuve, en un buen momento, me compré una casa. ¿Sabes cuánto tendrías que ganar? Es que tampoco, o sea, no sé quién podría pagar esto. Entre 6 y 8 millones de pesos Claro. al mes. ¿Eso es. tienes que ganar? Exactamente. ¿Pero quién puede pagar eso? Y hoy día los trabajadores bancarios, los sueldos son bajos. Es que tú estás hablando de los trabajadores bancarios, yo estoy hablando de cualquier trabajador Claro, en Chile, imagínate. discúlpenme. Y nosotros somos privilegiados. ¿Qué trabajador gana entre 6 y 8 millones de pesos, Marcela? No es ni siquiera el 5% de las personas ganan en Chile ese monto. O sea, estamos hablando de que se ha reducido demasiado el acceso a la vivienda, en particular en ese tipo de sectores. Y lo que pasó, en realidad, es que durante la pandemia las tasas subieron mucho. ¿Se acuerdan? Producto de la inflación. Pero mira, Y la lo que hizo- cisterna, tienes que ganar entre 2 y 3 millones de pesos. Sí. San Bernardo, Cerrillos, Renca, Maipú, entre 2 y 3 millones de pesos. Así es. Y lo que eso pasó es que ¿Y entonces cuánto se es eso? acumuló 10% una de- demanda por vivienda enorme, porque la gente no quiso comprar su casa en ese minuto. Entonces dijo, voy a esperar a que las tasas bajen. Y esperó varios años y las tasas no bajaron.